Estamos con Mónica Taer. Sos coach en finanzas personales, sos empresaria, sos inversionista, sos politóloga también de UCLA, tenés una maestría, un montón de cosas que si te tengo que nombrar todas no me da el tiempo, así que lo que te voy a decir primero es bienvenida y gracias por venir. Al contrario, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí platicando acerca de esta tecnología emergente, maravillosa llamada blockchain. Excelente, bueno, muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, que es algo que me interesa mucho, como te decía, viéndote en medios, en redes, todo lo que es desde lejos, lo que más me interesa es saber cómo fue el comienzo que vos tuviste, cuál fue la primera interacción que tuviste con el mundo DeFi, el mundo cripto, todo este mundo, este universo del que somos parte. ¿Cuál fue la primera vez que vos interactuaste con él? Mira, he estado en tecnología por más de 20 años, entonces he estado siempre muy pendiente de las nuevas tendencias, lo que va saliendo, daba también comentario de manera colaborativa en CNN en español, en el segmento de dinero de Xavier Serviá. Entonces me enfocaba obviamente pues en análisis tecnológico, ¿verdad? Y luego por ahí en el, qué sé yo, 2012, 2013 leo el white paper de Satoshi Nakamoto. Sí, Y a pesar que el enfoque, pues obviamente era el Bitcoin, lo que me llama mucho la atención es esta tecnología llamada blockchain, porque me doy cuenta de que no es solamente la parte de transferencia monetaria la que va a venir a cambiarse, o en este caso a revolucionarse, sino que tienen una serie de cuestiones y lo estamos viendo en este momento y lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Me doy cuenta de que la blockchain se puede utilizar para un sinfín de cosas y me tardo, en realidad, porque no me considero early adopter, me tardo hasta como ok. por ahí el 2014, compro Bitcoin, recuerdo que estaba fluctuando entre 300 y pico, algo por unidad, y compro bastante. Ok, Entonces bien, buena mirada ahí. empiezo a seguir la pista, ¿verdad? Como todos en este ecosistema y pues obviamente también empiezo a ver el desarrollo de otras criptomonedas que se van alineando a esta noción de DeFi. Y así es como empiezo, pero es porque ya tenía un pie dentro de la tecnología. Claro. Igual puedo decir, no sos un early adopter porque quizás no compraste en 2008, que sería increíble, pero sin embargo para lo que es la mayoría del mundo, sos un early adopter en el sentido de que compraste a un precio barato y además antes de que quizás mucha gente estaba expuesta. Nosotros siempre vemos que durante la pandemia 2020-2021 creció un montón y ahí fue cuando te empiezan a preguntar a tus familiares que quizás no entienden nada de finanzas y de tecnología, ¿qué es cripto? ¿Cómo hago? Bueno, los que compraron antes de eso son un poquito casi los early adopters de la segunda generación, si se quiere, así que eso es muy bueno y también te da una perspectiva diferente a ver cómo evoluciona este mundo. ¿Cómo ves la evolución del mundo cripto desde la inserción en el público general, pero también de la inserción en los estados desde la primero de 2008 post Satoshi hasta también, como decimos, este pico, este bull run que hubo en la pandemia más reciente? ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo la ves? Una pregunta muy interesante y la verdad que no, creo que no nos alcanzaría ese segmento Sí, para platicar acerca de esa evolución, simple y sencillamente porque, digamos, antes de la pandemia, ese crecimiento iba hasta cierto punto despacioso, ¿verdad? Entonces, sí, todo lo que estábamos involucrados, estábamos aplaudiendo para que siguiera subiendo, en este caso el Bitcoin, y veíamos que empezaban ya había aparecido Ethereum, empezaban a aparecer muchas otras monedas ahora muy interesantes también, pero fue una transición, en mi opinión, despaciosa. ok, Viene la pandemia, como tú bien dices, y tal vez por el hecho de estar de los resultados, no los resultados, sino que lo que nos sucedió a todos, de básicamente estar encerrados, ¿verdad? Eso dio pauta para que leyéramos más, por lo menos a mí me pasó así, sí. que leyéramos más, que surfeáramos el internet y empezáramos a aprender de cosas que tal vez las habíamos escuchado, pero que no habíamos tenido el tiempo de sentarnos a leer sobre eso. Y por ende eso trajo también un auge tal vez de compra, ¿verdad? Con respecto al Bitcoin. Pero yo creo que el hito más, en mi opinión, de nuevo, y tal vez tengo ese bias por ser salvadoreña, Sí. el hito más importante y determinante desde el punto de vista de regulación fue cuando El Salvador decidió adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y vamos Claro. a ver un antes y después. ¿Por qué? Porque yo creo fehacientemente que todas las naciones, estamos viendo con la Unión Europea, con la ley MiCA, independientemente de lo que la ley
signifique y lo positivo o lo negativo que traiga para el ecosistema DeFi. ¿Verdad? Me estoy enfocando en este caso en regulación. Sí. Yo creo recientemente que todas las naciones van a llegar a un punto en que van a tener que regular las criptomonedas, sí o sí. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el viejo oeste, en la jungla, donde no hay reglas. Y nosotros decimos, pero el DeFi, o sea, la meta es en realidad vivir en una economía descentralizada. Lo es, pero veamos qué pasó, por ejemplo, a principios de los 90 con el Internet, cuando se nos dio acceso al ciudadano común y corriente como ustedes y como yo. Sí. Se tuvieron que poner reglas, los países tuvieron que poner, los gobiernos tuvieron que poner reglas. ¿Por qué? Porque se tuvo que batallar contra la pornografía infantil, bueno, todavía se tiene, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas, se tuvieron que aplicar reglas. Y lo mismo va a pasar, y vamos a llegar a un momento, un punto en este ecosistema DeFi en que vamos a preferir, por mucho que no nos guste, vamos a preferir que exista, que los gobiernos pongan reglas claras a que no hayan para nada. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, hace un rato estaba platicando con una persona que está también en el ámbito de pagos en Bitcoin y otras criptomonedas como lo estoy yo ahora, con mi empresa Rocket Fuel, sí. Y me decía, lo que pasa es de que, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben lo que está pasando con la SEC, ¿verdad? Con la Securities and Exchange Commission. O sea, voy a utilizar esta palabra, es un despelote por completo, porque no hay reglas claras, y encima de eso se están empujando para básicamente llevar a la quiebra muchas de esas empresas. Entonces, hay muchas industrias, muchas compañías en estas industrias que se les llaman de alto riesgo. Llamémosles casinos, llamémosles, por ejemplo, la cannabis, que es en muchos estados, en Estados Unidos es muy normal, ¿verdad? Muy ir a una dispensary, a una tienda a comprar ese tipo de productos, en que los bancos, a pesar que no es ilegal comprar criptomonedas a través de los exchanges, tienen miedo. Sí, entonces prefieren no meterse por las dudas. Exactamente. Entonces, los negocios no quieren aceptar cripto porque piensan que el banco les va a cerrar su cuenta, y muchas veces eso es lo que puede suceder. Entonces no hay reglas claras. Va a llegar un momento en que si vamos a querer en realidad tener un ecosistema DeFi definido donde cualquier compañía pueda vender sus servicios y productos de manera normal e incrementar sus ganancias, vamos a necesitar regulación, nos guste o no. Sí. Nos metemos en el tema de regulación porque aparte es algo que nosotros como Fundación Blockchain, si bien hablamos mucho más allá de cripto, obviamente cripto es la punta de lanza de la tecnología blockchain y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, por más que siempre hacemos el proselitismo de decir hay mucho más de esto, lo primero que hablamos siempre termina siendo cripto, particularmente Bitcoin, pero todas las criptomonedas más populares. Pero sin embargo me tomo este concepto que dijiste, la revolución va a suceder. Porque sucedió en todas las otras industrias, no hay razón para pensar que los estados van a decidir que cripto es especial y no lo van a tocar más. Va a suceder. La batalla no es por si debería pasar o no, sino cómo debería pasar. Una regulación que lo único que hace es prohibir, o una regulación que hasta puede llegar a fomentar la industria, dándole reglas claras para que nuevos actores puedan suceder. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a, optimista, pesimista quizás, en la actualidad respecto a la regulación en Estados Unidos puntualmente, pero también porque Estados Unidos comienza y el mundo después lo sigue también, como ha sucedido en muchísimos aspectos, la Internet es uno de ellos? ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Estás más optimista, más bullish respecto a lo que puede suceder en el corto plazo con la regulación de cripto particularmente? ¿Y qué pensás que esa regulación puede llegar a tener como impacto, por ejemplo, de la industria blockchain? Sí, totalmente. Yo creo que vamos a separar y vamos a comentar por qué necesitamos separar lo que es la regulación blockchain con la regulación cripto. Bien. Con respecto a la regulación cripto específicamente, yo sí me considero, me siento positiva con respecto a los cambios que se van a suscitar en los próximos meses, en los próximos años. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en este momento hay 500 millones de personas a nivel global, eso es aproximadamente el 4.5% que utilizan criptomonedas. Ustedes me podrán decir, pero el 5% no es nada cuando vemos la cantidad, la población que tenemos en el mundo. Pero hace un año no era ese porcentaje, y hace 2 años tampoco, y hace 5 años mucho menos. Entonces, estos números se van incrementando. Llamémosle movimiento, ecosistema DeFi que utiliza las criptomonedas, no lo van a poder parar. Claro. Es como, de nuevo, traigo a colación el ejemplo del Internet a principios de los 90, la proliferación que se dio con respecto a la creación de websites, era algo que nadie iba a poder parar.
O sea, Sí. los negocios que entendieron la innovación y el beneficio de poner sus productos y servicios allá afuera y a su website como método de comercialización, empezaron rápido, ¿no?, a crear esos websites. Y lo mismo está pasando en este momento con todas esas compañías, con todos esos exchanges y la diversidad que tenemos de empresas dentro del ecosistema cripto. Entonces es algo que no se va a poder parar. Yo sí lo veo como algo positivo. De que en Estados Unidos estemos teniendo problemas con respecto a la SEC, lo vamos a tener, pero al final son batallas que algunas se están ganando, otras se están perdiendo, y considero, sí quiero quiero subrayar lo siguiente, considero que todos aquellos entes, todas aquellas compañías que sean fraudes, que sean scams, vemos Sí. ahí, por ejemplo, el día de hoy se está llevando a cabo el juicio de Sam Bankman-Fried, Sí, ¿verdad? FTX. Definitivamente que se les castigue, que se vayan a la cárcel si tienen que pagar, si han hecho algo malo. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lastimosamente lo que estamos viendo es una repercusión, ¿verdad? Por unos cuantos estamos pagando muchos. Sí. Sin embargo, eso no me quita el positivismo. En Europa veo también lo mismo y lo veo desde una óptica de los pagos en Bitcoin y otras criptomonedas, porque yo he estado ahí y lo he visto con mis propios ojos. Entonces yo creo que la regulación, tanto en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en aquellas economías precarias, y hablemoslo como es, lastimosamente, en Latinoamérica, donde muchos países como Venezuela y Argentina están bajo la lupa por esta misma situación, ¿verdad? Y están tratando de buscar, sus poblaciones están tratando de buscar una manera de poder sobrevivir contra esa inflación y hiperinflación y contra la devaluación de sus monedas locales. Entonces, vamos a ver la necesidad definitivamente de regulación. Yo lo veo como algo positivo. Sé que muchas personas en el ecosistema están en contra, que quieren todo descentralizado. Discúlpeme, pero no vivimos en una sociedad anarquista. O sea, ese es un sueño guajiro, así le llamo yo. Y tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver cómo avanzamos desde un punto de vista de cómo lastimosamente se maneja la sociedad. Y es así, es con reglas, es con leyes. Claro, y aparte es utilizar esfuerzo en algo que quizás no tiene un horizonte racional y realista. Pongamos el esfuerzo en que la regulación esté bien hecha, más que luchar en contra de que se haga, porque si esa batalla ya está perdida, porque la historia lo dice, ¿para qué vamos a utilizar el esfuerzo ahí cuando en realidad deberíamos estar concentrándonos en qué se puede hacer? Vos recién nombrabas al caso de FTX. Bueno, ¿qué pensás que se pudo aprender? Lecciones positivas y también en el contexto que decía, que me pareció excelente, de no dejemos que esto termine siendo un conejillo de indias y que sea una cuestión teatral de mostrar qué fuerte que es el Estado contra estos tipos, cuando en realidad quizás las lecciones detrás de cámara son peores. Quizás la lección no debería ser no permitas ningún exchange, ningún broker, porque los brokers van a seguir existiendo y si juegan bajo las reglas correctas no debería haber ningún problema aunque existan. Pero en este caso FTX puede tener ese peligro de ir por el lado equivocado. ¿Qué lecciones vos creés que se pueden aprender del caso FTX y cómo regular a partir de eso? ¿Qué hacemos con los brokers, los que son responsables? ¿Cómo los fomentamos? Y los que son irresponsables, ¿cómo paramos la mano y cómo educamos para que la gente no meta su dinero ahí quizás? Definitivamente, yo creo que hay dos cosas. Una, dentro del sistema monetario tradicional, obviamente se dan también muchos casos de fraude, muchos casos en donde el ciudadano, como nosotros, estamos pagando por cosas que no deberíamos estar pagando. Veámoslo desde ese punto de vista. Entonces, hay fraude también, y lo sabemos, y hay scams, y hay todo tipo de problemas en el sistema monetario tradicional. Si no hubiesen problemas, no hubiera surgido esta tecnología inmediata, segura, increíble, ¿verdad? Llamada blockchain y por ende, en este caso, Bitcoin y las demás criptomonedas. Ese es un punto. Y el siguiente punto, ¿cómo podemos haber evitado, ¿verdad?, este problema de FTX? En realidad, esa pregunta es como que me preguntes cómo pudimos haber evitado, por decir algo, el fraude de IBM en la Argentina en los 90. O sea, llegas a un punto en que te das cuenta hasta que ya sucedió. Claro. Y había regulación en la Argentina con respecto a sobornos, hay legislación con respecto a fraudes corporativos de la mano del gobierno, etc. Sin embargo, se suscitó. Entonces, yo pienso que volvemos al punto.
tenemos que tener reglas claras, donde sobre todo aquí hay una palabra, aquí hay un concepto muy importante que muchas empresas, me consta en este momento de cripto, no lo están llevando a cabo. Y ese concepto es el de audits, es decir, el asegurarse que hayan checks and balances, que haya en realidad muestra de que no se está realizando fraude. Hay muchas empresas en este momento que están huyendo de hacer este tipo de auditorías. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué están huyendo de hacer estas auditorías? Entonces es lo que nos tenemos que poner a pensar. Y nosotros, como ciudadanos que estamos dentro de este ecosistema cripto, tenemos que en realidad hablar en voz alta de esto. Yo no creo que simplemente porque estemos en favor del Bitcoin o porque estamos en favor del resto de las criptomonedas tengamos que callarnos o en este caso quedarnos en silencio cuando vemos que, por ejemplo, hay una empresa, una por ahí muy interesante que muchos de nosotros conocemos, que está exento de auditorías, no quiere hacer auditorías. Okay. ¿Por qué? Eso nos debería de poner a pensar mucho. Sí, y aparte porque estos actores que luego actúan de esta manera y terminan dañando la industria, también terminan dañando a los que actúan bajo las reglas que hoy existen y los que estarían más dispuestos a sentarse a la mesa a debatir qué reglas podrían existir en el futuro. Desde la parte del público, porque el público termina pensando que todo lo que es relacionado con cripto es rug pull, es shitcoin, es todo esto, y disculpe la palabra, pero bueno, es esa cuestión de este prejuicio que existió, que no debería existir porque la tecnología es mucho más transparente y mucho más auditable, como decías, que cualquier otra tecnología y cualquier otro medio que hoy existe en lo que es la moneda fiat y los medios más tradicionales de inversión. O sea, terminamos generando un prejuicio por estos actores que no debería existir porque si confiamos no en las personas, no en los CEOs que actúan mal como Sam Bankman. Estos actores que terminan generando estas malas famas, pues si se quiere, terminan dañando toda la industria y también las reacciones, el ser reaccionario de parte del Estado para evitarlo, también dentro de la industria termina generando esta visión que no es irracional de decir no queremos regulación, porque si no pasa esto. Entonces tenía que haber un equilibrio entre lo que nosotros pregonamos, lo que nosotros traemos al debate de cómo regular, y también por parte del Estado decir, bueno, ataquemos a los que actúan mal y de alguna forma fomentemos a los que actúan bien, ¿no? Sí, y además al haber normas claras, como dice ella, de lo que se necesita, de lo que se requiere, también el usuario final puede decir, espera, estas son las normas, estas son las que hay que cumplir, ¿por qué esto no lo cumple? ¿Cuáles son? Así también se puede exigir de parte del usuario a las propias empresas. Y también el mercado se va a poder regular también de ese lado. Sí, me parece que la regulación... Y acá tenés un aliado en nosotros, porque bueno, nosotros desde Argentina lo que pensamos es, como decías vos, un país con una situación económica muy puntual, particularmente lo que es la devaluación. Somos el país 12, entre 12 y 13 en el ranking de adopción de cripto. Y sin embargo, estamos sobre representados en lo que es PBI per cápita en ese ranking. O sea, no es que somos 12 en adopción porque tenemos una riqueza en nuestro país, al menos en los ciudadanos que lo corresponde. No, estamos muy sobre representados. Y eso es porque no podemos confiar en el peso y porque hay limitantes de acceso a monedas como el dólar, que quizás son más estables, aunque estos últimos años no tanto. Entonces, criptomonedas es una opción también para el ahorro, para mucha gente, una opción para tener algo sobre lo que basarse financieramente para poder invertir, y sin embargo la no regulación y los FTX, no por ir particularmente con FTX porque hay un montón que funcionan mal también, no es solamente ellos, sino dañan esa industria y dañan la posibilidad del Estado también de regular efectivamente. Una armonía habría que generar, ¿no? Y por eso queremos escuchar, por eso dijimos, bueno, interesante, queremos escucharte a vos por este tema. Regulación, tenemos que todo el tiempo estar hablando de eso y llegar al horizonte correcto. Totalmente de acuerdo. Y luego volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué separar la regulación de criptomonedas con la regulación de blockchain? Sí. Son en realidad dos temas diferentes. Criptomonedas, estamos hablando de otro método de dinero. Y ojo, que muchos de nosotros sabemos, los que estamos muy involucrados en este ecosistema, de que, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que dentro del ecosistema que es solamente pro Bitcoin, ¿verdad? Sí. Y a eso se les llama maximalistas o puristas. Sí. Y no creen en ninguna otra criptomoneda. Yo les respeto su opinión, no me quiero poner ni de un lado ni del otro porque no tengo tiempo para pelear. He visto unas batallas campales en las redes sociales innecesarias, cuando al final del día tenemos también otras criptomonedas, tal vez unas más influyentes que otras, como Ethereum, ¿verdad? Como ADA, qué sé yo, el Litecoin,
que están ahí y no las podemos ignorar. Y yo, o sea, no me voy a poner a pelear por un lado y por el otro, pero ese es un tema. Y otro tema es la regulación con respecto a la blockchain. Sí. Ojo, para todos aquellos que estén escuchando esta entrevista, el haber regulado Bitcoin como moneda de curso legal o el regular las criptomonedas, así como lo ha hecho Europa con la ley MiCA, que eso sigue, ¿verdad? Van a seguir puliendo esa ley. Sí. Esos dos pasos no significan que se ha regulado la blockchain. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Porque, en mi opinión, y lo voy a decir abiertamente, estoy abanderando este tema porque para mí como latinoamericana es muy, muy importante. Me duele ver lo que pasa en Latinoamérica año tras año tras año con respecto a la corrupción. Sí. Si los gobiernos o si funcionarios tuvieran los pantalones de aplicar la blockchain en todos los procesos gubernamentales, entonces pudiéramos contrarrestar, pudiéramos combatir la corrupción desde muchísimos puntos de vista. Sí. Desde el punto de vista de elecciones, ¿verdad? Las elecciones se realizan en la blockchain donde desde un punto de vista inmutable no puede haber fraude. Sí. Podemos minimizar el número de sobornos, de pagos que se pagan bajo la mesa. De hecho, Latinoamérica, de acuerdo a Transparencia Internacional, lleva casi la mitad, cuando lo comparamos a nivel global, la mitad, en este caso, en corrupción, sí, en hechos de corrupción. O sea, es algo, la verdad, no sé, a mí, además de dolor, me da vergüenza. Entonces, si tenemos una herramienta para poder combatirla, va a depender no solamente de aquellos funcionarios que tengan el valor de incorporar esa tecnología en todos los procesos, sobre todo en la parte que tenga que ver con finanzas, que tenga que ver con los ministerios de Hacienda, de finanzas, ¿verdad? Por las compras que se hacen, pero también se puede utilizar la blockchain para muchísimas otras formas de poder contrarrestar la corrupción. Pero no tiene que ser solamente de parte del gobierno, porque entonces vamos a tener obviamente países que no la van a adoptar por razones obvias. Tiene que ser un esfuerzo, en este caso también de la academia y de la sociedad civil. Sí, hay que saber qué es lo que estamos pidiendo y por eso es muy importante el comunicar esto, porque hay mucha gente que solo conoce cripto pero no sabe qué es blockchain, entonces no sabe esta herramienta que puede llegar a existir. Entonces, que no nos quedemos solamente en Bitcoin, en la inversión, y quedémonos también en todas estas herramientas que no existen de otra forma. Trazabilidad de esta forma no existe, porque vos podés poner el presupuesto de un estado en un Excel. No pasa nada. Podés poner el presupuesto del estado y el gasto en una planilla de Excel, pero eso no quiere decir que no haya alguien que pueda luego modificarlo o que la forma en la cual llegan esa data pueda ser de alguna manera vulnerada o alterada. Las bases de datos existen, lo que no existe es una base de datos verdaderamente trazable, inmutable, verdaderamente auditable de una forma que, de nuevo, que en otras tecnologías no te la dan. El tema es que todavía no está, digamos, las mayorías del mundo quizás están al tanto de esta parte, porque nos quedamos solo con Bitcoin. El Bitcoin es excelente y nos encanta y podríamos hablar todos los días de Bitcoin, pero sin embargo, veamos un potencial que va mucho más allá. No tiene límites ese potencial. Exactamente. Yo creo que hace falta muchísima educación. Sí. Vemos lo que es la blockchain, o en este caso Bitcoin, o la transaccionalidad con las otras criptomonedas. No es algo fácil de entender para el ciudadano común. Sí. No es construir una website o meterse a una website, ¿verdad? Es algo más difícil. Entonces, si no hay educación, no va a haber adopción masiva. Sí. Y en este caso, nuestros políticos, nuestros funcionarios, no van a entender la necesidad de adoptar esas tecnologías porque no va a haber demanda. Claro. No hay educación, no hay interés, etc. Yo creo que el caso de El Salvador es algo importante de analizar desde el punto de vista global, porque veremos, espero, que este experimento tenga éxito en los próximos 3 a 5 años. Ahorita llevamos 2 años desde que la ley se adoptó. Sí. Pero sin educación coherente, masiva, no va a haber adopción. En este caso, imagínate la señora en un área rural, que radica en un área rural, que compra datos para su teléfono porque pues no tiene dinero para comprar un plan, ¿verdad? Y cuando compra datos, se mete a Facebook, se mete a WhatsApp, se mete a chatear, ¿verdad? No se mete a hacer un pago con Bitcoin. ¿Por qué? Porque no ha llegado la educación hasta su pueblito, hasta su cantón. Claro. Y eso es un caso extremo, pero ahora hablemoslo
desde el punto de vista de las zonas urbanas. Hay una organización en El Salvador que llegó, se ha basado en el país y se llama Mi Primer Bitcoin. Y yo creo que a ellos hay que darles definitivamente mucho crédito con respecto a cómo están conllevando la educación con la población. Les enseñan, los capacitan, los gradúan, Sí, las personas salen con su diploma, bien. pero ni esa capacitación a la adopción a diario hay un trecho. Sí, Y todavía no podemos ver esa secuencia que sea clara, ¿no? Con el uso. Lo mismo con las remesas. El Salvador recibe aproximadamente 5.000 millones de remesas anuales, lo cual es una cantidad gigantesca. Tenemos aproximadamente 3,2 millones de salvadoreños viviendo en el exterior, la mayoría en Estados Unidos, los demás en Europa y desperdigados por el mundo, sí. pero solamente 1% de esas remesas está entrando vía billeteras digitales. Ok. Entonces eso dice mucho con respecto a la adopción, en este caso, de personas que viven en países tal vez que están más adelantados desde el punto de vista de ser potencias mundiales, Sí. comparados con El Salvador, pero aún así no están utilizando el Bitcoin, a pesar de que hay una billetera chivo que les quita los fees, ¿verdad? Entonces necesitamos más educación. Absolutamente. Me parece muy interesante porque si vos mirás el caso de El Salvador desde afuera, vos podés pensar, bueno, salió en todos los medios, en todo el mundo se sabe que El Salvador es el país Bitcoin, si se quiere ponerle un título casi marketinero. Y sin embargo, lo que vos decís es verdad, que es que la adopción y la inserción de los criptoactivos no es absoluta. No puede ser absoluta de manera inmediata, porque se aprueba una ley, no quiere decir que las partes más rurales y quizás, bueno, necesariamente las partes no urbanas, pero también dentro de una ciudad, los sectores quizás populares, como le decimos, quizás tampoco tienen acceso, por más que la ley exista. Entonces son dos procesos, el proceso de educación y el proceso de regulación van de la mano, pero solamente porque se apruebe una ley, solamente porque Bitcoin sea utilizable de una manera que no lo es en casi ningún otro país en El Salvador, no quiere decir que todo el mundo lo pueda acceder. Ese proceso es muy importante. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué podemos aprender de la experiencia de El Salvador, tanto de la inserción de Bitcoin como también de la ley en sí, si queremos hablar más ampliamente, para otros países de Latinoamérica, pero también para otros países con situaciones muy diferentes, países con monedas más estables quizás? Pero ¿qué es lo que se puede aprender? ¿Cuáles serían las lecciones que vos dirías, si vos querés en Argentina, por ejemplo, regular Bitcoin, o si quisieras hacer algo similar a la ley de Bitcoin en Argentina, ¿qué podemos aprender de El Salvador? ¿Cuáles fueron los éxitos de los que nos deberíamos inspirar? Y quizás también, si querés después, ¿cuáles fueron las cosas que quizás se podrían hacer diferente? Sí, es una pregunta que me la hacen muy a menudo, porque obviamente la gente está interesada en la regulación en sus países, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ese tipo de temas nacen de la sociedad civil Ok. y se transmiten hacia los políticos, que en este caso los funcionarios usualmente no son sabedores de todos los temas habidos y por haber, obviamente. Entonces, muchas veces necesitan depender de entidades o de personas en la sociedad civil o en la academia para poder avanzar este tipo de legislación. Claro. Ahora, con respecto a tu pregunta exacta, hay dos cosas acá muy interesantes. Yo sé que hay un candidato en Argentina que es muy amigable, llamémosle así, con respecto a las criptomonedas. Se augura a lo mejor que él va a ganar las presidenciales, lo cual se me hace muy interesante. Sí. Pero veremos en qué consiste la regulación. En este caso sí empuja, ¿verdad?, la regulación en Argentina. Eso va a ser un caso muy interesante. Absolutamente. Totalmente de acuerdo con respecto a la adopción que Argentina tiene a nivel global. Ocupa el 12º lugar y de hecho pues ustedes tienen 45 millones de personas y El Salvador 6.5. Claro. Entonces la adopción es muchísimo más alta en Argentina que en El Salvador. Eso es obvio, pero también las razones son obvias, ¿verdad? Lo Sí. que hablábamos de la economía. ¿Cuáles son las enseñanzas o las lecciones que muchos países podrían aplicar con el ejemplo de El Salvador? Te voy a decir lo que yo viví. Y de hecho, hay una columna que está por salir en Cripto Conexión, que es una plataforma educativa. Por eso me encanta, yo tengo una columna mensual ahí, donde detallo y pregunto, en este caso en el título, ¿dónde estabas cuando pasó la ley Bitcoin en El Salvador? Okay. Sí. ¿Verdad? Y yo doy mi experiencia. Yo me encontraba en Twitter. Ok. Igualmente, me encontraba en Twitter. Y con eso quiero decir que a muchos de nosotros, mis colegas que estábamos, en este caso yo me enfocaba en inversión tecnológica, estaba muy involucrada con
la atracción de inversión tecnológica hacia El Salvador y muy involucrada con las entidades que tenían que ver con eso, la Secretaría de Innovación, la Secretaría de Comercio e Inversiones. A muchos nos tomó por sorpresa. Entonces yo creo que eso se traduce de una manera muy sutil, se traduce en que una nación debe de preparar a su gente, a la gente con la que está trabajando, la gente del gobierno, y comunicarle el plan con antelación. Sí. Porque en mi caso, y así como en el caso de muchos de mi equipo, no solamente nos tomó por sorpresa, sino que se nos vino una avalancha literalmente de empresas que desde el siguiente día que se anunció la ley, ni siquiera había pasado la ley se anunció el 5 de junio del 2021 y se aprobó hasta el 7 de septiembre, pero el 6 de junio ya nos estaban tocando la puerta y se nos vino un ventarrón literalmente de empresas que querían situarse en el país, contratar staff, personal, en este caso pues salvadoreño, lo cual fue muy bueno porque generó empleos, querían abrir oficinas, querían navegar, sobre todo aquí es el punto muy importante, navegar la burocracia y la tramitología en El Salvador de cómo incorporar una empresa, algo tan normal como incorporar una empresa, y luego cómo era la cosa de los impuestos y cómo es esto y cómo es el otro. Entonces hay dos lecciones acá. Una, además de preparar al equipo que va a dar la cara con respecto al Bitcoin, o en este caso a la regulación de monedas, toda la información tiene que estar en inglés. Okay. Y en este caso, en los portales, ¿verdad?, del gobierno, donde haya español o inglés. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos vinieron compañías de Singapur, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, donde se necesitaba el inglés. Claro. Para que pudieran entender por qué costaba tanto el incorporar una empresa o a dónde se tenía que ir para incorporar una empresa. O sea, información básica. Ahora imagínate otro tipo de información que ya tenía que ver específicamente con la ley Bitcoin. Todo eso tiene que estar en inglés con antelación. Muy bueno. Otro tema importante es el hecho de que, y esta es mi opinión personal, yo no creo que una nación necesite necesariamente valga la redundancia, una billetera. Okay. Porque estamos hablando de una billetera que es centralizada. Una billetera donde obviamente pues sí, los datos de todos los ciudadanos están en esta, llamémosle, base de datos, ¿verdad? Pero hay muchísimas billeteras que se pueden utilizar para comprar y para transaccionar. Y eso lo vemos en Argentina como lo vemos en El Salvador, una cantidad, pero grandísima de billeteras. Entonces creo que ese gasto de crear una billetera propia del Estado, en mi opinión, y viéndolo desde el punto de vista de DeFi, de descentralización, es innecesario. Eso es como yo lo veo. Bien. El sector privado en ese caso se encarga de la innovación, de la aplicación, y no necesariamente hace falta que el Estado, vamos por ese lado, por lo que decís. Exacto. Yo entiendo de que la billetera Chivo se utilizó para entregarle ese monto de $30 a cada ciudadano, ¿verdad? Entiendo que para incentivarlo, entiendo ese punto, pero también se pudo haber hecho de muchísimas otras formas, así como se hizo durante la pandemia, porque se dieron fondos también a personas de escasos recursos, ¿no? Hay formas de poder hacer eso, pero entiendo el concepto, la idea tras de que bajaran esa billetera para que se acostumbraran a que, tengo mi saldo de $300 equivalente a tanto en Bitcoin, ahora voy a transaccionar. Pero el tema es, ¿cómo logras que después de haber utilizado esos $30 o haberlos canjeado por fiat, de que la gente siga utilizando esa billetera? Sí. Esa es la meta. Entonces, si tienes un buen plan de cómo poder seguir generando transacciones con esa billetera, te aplaudo. Pero si solo se utilizó una vez para canjear los $30, entonces yo creo que ahí hay un desfase organizacional. Además de lo estratégico, cualquier empresa que tenga una billetera digital estaría abierta a hacer también, no porque haya que haber una, porque pueden ser varias, pero si el Estado dice, bueno, esto vamos a dárselo a la población, estoy seguro que hubieran tenido mucha flexibilidad respecto a lo que les pediría el Estado para que poder sumarse a eso y que la gente pueda elegir la billetera. Y porque después de todo eso se puede traducir, como decís vos, potencialmente en usuarios, si más allá de esos $30 también tienen otros servicios. Y además hay una oportunidad también de hacer una vinculación privado-público que a veces no se da tanto y que puede llegar a estar bueno, porque también los privados tienen su forma de desarrollar, tienen departamentos de R&D que quizás ya están trabajando en eso,
en vez de empezar de cero en una billetera, tenés la oportunidad de sumarte a algo que ya utilizaba Fiat y que tiene una conversión y es algo fluido. Hay un montón de oportunidades ahí y el desarrollo de software, bueno, lo sabemos, ¿no? Porque aparte, y nos pasa en Latinoamérica también, que son en muchos países de Latinoamérica hay mucho desarrollo de software, porque es algo que podés hacerlo a distancia, podés hacerlo más allá de la moneda en la que cobres y podés cobrar muchas veces en dólares, lo cual significa que el potencial para desarrollar está, lo tenemos en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces también quizás no haría falta, como decimos, gastar el tiempo y el dinero en desarrollar estas herramientas desde cero. Sí, yo quería preguntarte cómo fue en la experiencia de El Salvador la integración entre el sistema bancario tradicional con esta nueva tecnología que irrumpió, como vos decís, que la sacaban a la cancha así de forma media sorpresiva para la población misma también, me imagino. Pues si vos que estabas expuesto para la población también ha sido un caso así bastante extraño, tal vez, de escuchar Bitcoin por primera vez. ¿Y cómo fue la reacción del sistema bancario tradicional? ¿Cómo se pudo adaptar? ¿Tuvo rechazo? ¿Y hoy en día logró una integración entre esto fiat y cripto? Otra pregunta muy importante, muy válida. Algunos de los chats de Bitcoin en El Salvador muestran la frustración de algunas personas, sobre todo extranjeras. Algunos chats se manejan solo en inglés, otros en español, de la gente que ha llegado, ¿verdad? De los que han migrado, de empresas que han migrado, porque la industria bancaria todavía no está al 100. Vamos a hablar lo que es. No está al 100 con respecto a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque tienen bancos estadounidenses detrás y volvemos al punto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una repercusión con respecto al utilizar, en este caso, el Bitcoin. Y hay problemas, por ejemplo, y te lo digo porque esto yo lo pasé, para poder hacer una transferencia, abrir una cuenta, por ejemplo, en un banco en El Salvador, una cuenta en fiat, y tu empresa es internacional, pero ya la incorporaste en El Salvador y querés pasar fondos de tu cuenta en El Salvador hacia el exterior. Tenés que esperar 6 meses después de abrir esa cuenta. 6 meses para sacar fondos de esa cuenta. O sea, es algo inaudito en realidad. Sí. Y esos mismos problemas, esas trabas, la van viendo todavía aumentada con respecto a empresas que tienen cuentas bancarias y esas proporcionan servicios y productos en Bitcoin, ¿verdad? Que han llegado al país por el Bitcoin. Entonces, no ha habido un proceso que yo te diga súper fácil, la banca está al 100 con la iniciativa, no ha pasado. Y se los digo porque yo todavía lo sigo viendo, ¿verdad? Y otra cosa importante también es el hecho de que, regresando rápidamente al punto de las lecciones aprendidas, es importante para cualquier nación, en este caso en todos los países. Yo sé que Argentina tiene un ecosistema de criptomonedas muy organizados, hay conferencias, hay grupos, hay meetups, hay organizaciones, hay de todo, hay empresas. Que la regulación en cada país, y esto lo digo de verdad de todo corazón, que la regulación en cada país le beneficie al ciudadano de ese país, no a los extranjeros necesariamente. Qué bien que los extranjeros vengan a tu país y digan, bueno, voy a migrar, voy a abrir aquí mi empresa, voy a hacer negocios, voy a generar empleos, perfecto, eso es de aplaudirlo. Sí. O nómadas digitales que se muden a tu país, excelente, porque eso acelera la economía, todos queremos eso. Pero la regulación en cada país debe de tener como meta el alcanzar la libertad económica y la inclusión financiera para el ciudadano de ese país, no para los extranjeros. Y ese es un punto que yo abandero mucho, porque no tiene sentido de que sea al revés. Sí. Entonces, esa es otra lección que debemos también de analizar. Absolutamente, no podríamos estar más de acuerdo. A ver, es lo que decías vos, el equilibrio no estamos diciendo no hay que permitir que operen en cripto extranjeros en tu país, para nada. Hay que darles un marco para que lo puedan hacer, pero la regulación, si tiene el foco en tus compatriotas, no se lo podés cuestionar a nadie. Nosotros siempre lo vemos eso con respecto a debate, que no para meternos en un debate, pero cuando se habla de adoptar el dólar, por ejemplo, como una moneda acá en la nación, nosotros siempre pensamos, pero sin embargo el dólar es emitido por otro país y ese otro país tiene como prioridad a sus ciudadanos.
No podemos cuestionarle a Estados Unidos que tengan prioridad los países que utilizan dólares. No tiene sentido porque sus ciudadanos son lo que los moviliza. Entonces es una cuestión lógica, no tiene nada que ver con, no estamos hablando de política electoral ni nada por el estilo. Simplemente eso. Y con la regulación cripto tiene que pasar lo mismo. La verdad que no podemos estar más de acuerdo con vos. Y es una de las cosas que nos motivó a nosotros a unirnos como equipo y a hacer esta fundación. Es decir, la regulación tiene que darse bien y tiene que darse por el beneficio de las mayorías en Argentina. Eso es lo primero. Y existe ese equilibrio, porque no es regulación y dejar de lado todo lo que es las empresas que vienen acá, como decís vos, a instalarse, a generar empleo. No, para nada. Es dar un marco y que acá pueda florecer una industria. Y me encanta esta separación que hiciste vos de cripto y blockchain en su momento, porque nosotros siempre lo unimos por ese concepto de la mayoría de la gente no sabe qué es blockchain y cuando le explicás tenés que explicarle primero cripto. Entonces como que se mete todo en la misma bolsa. Pero no, tenemos que pensar más allá de eso. Y regular cripto y dar y fomentar blockchain, las industrias blockchain. En ese contexto me encantaría hacer una pregunta y es, vos hablabas recién y tu rol en El Salvador tuvo mucho que ver con esto, con el aterrizaje de empresas extranjeras en El Salvador y que fue increíble y fue un montón y fue inmediato, aparte, como decía vos, el día 1, en el minuto 0, ya estaban en la puerta. Eso se expandió más allá de cripto, se pudieron desarrollar empresas que operaban en blockchain. ¿Cuál fue la expansión de eso? ¿Se limitó solamente a los brokers, a los traders, a los mineros también? ¿O tuvo un impacto mayor en la industria blockchain en general? Sí, podemos hablar de eso públicamente porque cualquier persona interesada puede acceder, por ejemplo, no sé, cuentas de algunos de los asesores, en este caso del presidente Bukele, y pueden leer esa información, está por todos lados. Entonces, sí, no es de que esté yo dando la primicia. Okay. Pero El Salvador tiene la ley Bitcoin y es Bitcoin. Claro. Y es un país maximalista. Okay. Entonces, eso significa que a pesar que hay una ley de activos digitales, ojo que no se llama de criptoactivos, se llama de activos digitales, al principio, como había mucho caos, puedo utilizar esa palabra porque se nos vino este betarrón, ¿verdad? Como les comenté, de empresas, claro, y las reglas todavía no estaban muy claras, fue sorpresa para todos. Entonces se nos vino todo tipo de empresas, aquellas que tenían productos y servicios en Solana o que estaban construyendo en la blockchain de Solana, o que estaban construyendo en la blockchain de Ethereum, en Cardano, etcétera, etcétera. Sí. No teníamos las reglas claras. Entonces ahora solamente, bueno, hay una asociación Bitcoin y todas las empresas están alineadas hacia productos con Bitcoin, no con productos de otra índole, de otras criptomonedas. Entonces, no llegaron, y si llegaron, ya se fueron, no llegaron necesariamente otras empresas que se hayan enfocado necesariamente en blockchain. O digamos una empresa, por ejemplo, yo quise jalar una empresa española que quería invertir en el país y esta empresa se enfoca en hacer las elecciones, las votaciones más transparentes, porque eso es exactamente lo que hace la blockchain, ¿verdad? Te da transparencia y te da rendición de cuentas, especialmente para aquellos gobiernos que necesitan mostrar sus datos y necesitan ser más abiertos con respecto a cómo están gastando el dinero del erario público. Y esa empresa no entró. Entonces, no hay, que yo recuerde, por lo menos en este momento, no hay empresas enfocadas netamente, digamos, en blockchain y que van a ayudar a contrarrestar la corrupción. No hay. Y sin embargo el potencial ahí es enorme y podría cambiar el paradigma de cómo entendemos los presupuestos de los gobiernos y las acciones que toman las entidades estatales, los ministerios, las secretarías, lo que sea. Podría ser algo muy grande y creo que lo va a hacer. Yo ahí estoy muy optimista, muy bullish en esta utilización de la tecnología porque realmente no lo vemos en otro contexto y me gusta mucho que vos lo nombrás. Fueron las primeras cosas que nombraste y vimos que también has hablado en otros medios también de la posibilidad de ir en contra de corrupción a partir de casos emblemáticos de corrupción que han existido en Latinoamérica como el Lavallato y todo esto que vos decís, bueno, acá tenemos una opción de aprender. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, no solamente con que los que hicieron esto mal vayan presos, sino también con crear un ecosistema donde esto no pueda suceder. Y eso es la transparencia. Es literalmente la transparencia, pero como decís vos, y me permito parafrasear lo que dijiste, hay que comunicarlo para que la ciudadanía sepa cómo pedirlo. Porque hoy pedimos transparencia y es un grito al viento. Pero si pedimos transparencia mediante blockchain, ahí ya estamos diciendo algo muy puntual. Así es. Y especialmente tienes toda la razón y me encanta la verdad la práctica que estamos teniendo
porque eso se traduce en educación. Desde el momento en que hablamos en voz alta en las redes sociales y decimos, perfecto que haya Bitcoin, perfecto que haya regulación con criptomonedas, pero ¿sabían que la blockchain puede contrarrestar la corrupción? Claro. ¿Quién no quiere que su país combata la corrupción para que nuestros gobiernos ya no avalen ese tipo de cosas? Sí. Yo pienso que estamos condicionados en Latinoamérica a repetir nuestra historia año tras año tras año. Señalamos siempre a la administración anterior, en este caso, y decimos, ustedes hicieron esto y esto y esto, aunque nuestra administración en este momento está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no, yo creo que es hora de cambiar el paradigma, de crearlo, mejor dicho, de crear este paradigma, sobre todo en Latinoamérica, que nos ayude a combatir los actos fraudulentos que históricamente nuestros gobernantes han venido realizando. Absolutamente. Desde que se fundaron nuestros países, sí. ¿no? Y ese tiene que ser un esfuerzo de la triple hélice, es decir, gobierno, aquellos funcionarios que tengan los pantalones para querer hacerlo, academia y sector privado. Y en este caso nosotros dentro de la sociedad civil. Necesitamos empujar ese tema. Sí, tenés un aliado ahí nosotros y sé que nosotros en vos porque, de nuevo, es una de las cuestiones que nos motivó a juntarnos por primera vez, a unirnos por primera vez. Y bueno, y aparte es muy importante porque vos como salvadoreña, pero también como alguien que ya es internacional en muchos aspectos y lo que comunicás, no tiene límites geográficos esto. Esto se puede aplicar en El Salvador, se puede aplicar en Argentina, en Estados Unidos. Las experiencias cambian porque los países son diferentes, pero la base es la misma, es la tecnología. No hay que creer, en este caso, en un humano, hay que creer en una tecnología creada por humanos y para humanos, pero si confiamos en blockchain, no estamos pidiendo confiar en mí, o confiar en vos, o confiar en un presidente, estamos pidiendo confiar en la tecnología. Y eso es mucho más valioso, y es una forma de pensar en el futuro también, ¿no? De ir más allá de lo que hoy tenemos. Pero me encanta el concepto. Exactamente. Hay datos de nuevo de Transparencia Internacional que muestran que si los países latinoamericanos no estuvieran involucrados en, mejor dicho, los gobiernos latinoamericanos no estuvieran involucrados en corrupción, podríamos ahorrar y destinar miles y miles de millones de dólares hacia la educación y la salud. ¿Quién no quiere eso para sus países? ¿Y por qué no apoyaríamos ese tipo de tecnología que nos llevaría a esos resultados? Yo pienso que definitivamente necesitamos educar a nuestra población para que empiece a empujar, empiece a hablar más al respecto. Si se regula la blockchain, lo demás viene por añadidura. Se regulan las criptomonedas, se regula el Bitcoin, que es lo que muchas personas quieren. Pero yo pienso que la blockchain en realidad es ver esta problemática y cómo solucionarla desde un punto de vista más macro. Absolutamente, me encanta. Nos estamos quedando sin tiempo. Quisiera ir cerrando, igual ya no te lo digo porque quedamos un montón de cosas que queríamos hablar con vos y que todavía no pudimos, así que vamos a tener que repetir en un momento. Si estás en Buenos Aires, venís, si no, de nuevo hacemos así. Pero lo último que quería, a menos que haya algo que nos haya quedado, es si nos querés contar algo de tu rol en Rocket Fuel, lo que haces, algo que nos quieras comentar quizás, porque es algo puntual, más allá, hablamos mucho de la filosofía hoy de cripto, de blockchain, de la regulación, que es un tema enorme, pero sí, me gustaría que nos comentes un poco de lo que haces en Rocket Fuel y lo que representa para vos. Sí, gracias. La verdad, pues soy básicamente accionista y vicepresidenta de marketing para Rocket Fuel, la cual es una empresa global de pagos no solamente en Bitcoin, sino que también en 150 otras criptomonedas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en Latinoamérica? A mí me interesa la adopción y la adopción masiva. Acabo de regresar de Panamá, donde estamos hablando con la Cámara de Comercio de TICS, de tecnología, para hacer un acuerdo donde nuestra empresa le va a dar la pasarela de pago completamente gratis por 2 años a todos los miembros de la Cámara de Comercio. Lo mismo estamos haciendo en El Salvador con otra Cámara de Comercio y en otros países. Estuve en la República Checa hace 3 semanas haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si hay empresas que empiezan, que aunque sea pasito a pasito, y adoptan estos pagos en cripto, ya aceptan pagos en débito, en tarjeta de crédito, por ahí PayPal, y digamos que aceptan esto, aunque vayan muy sigilosamente, perfecto, van a estar más adelantados en 1 año, en 5 años que muchísimas otras empresas. Entonces, nosotros contentos de regalar hasta cierto punto esa pasarela de pago a toda Cámara de Comercio en Latinoamérica que quiera adoptarla. Me encanta. Para sus miembros. Y aparte va junto con una de las lógicas originales de Bitcoin y de blockchain, que es que no tiene barreras,
que es internacional realmente y que el lenguaje que utilizamos es la tecnología y que podemos utilizar en todo el mundo. Y de nuevo, no tiene por qué estar limitado a donde están los límites geográficos de tu país o de otro, podemos expandirlo mucho más. No, y aparte es muy importante que los usuarios sean de los dos lados, sean del lado de los usuarios finales, pero también de los comercios, de las empresas, del tamaño que tengan, porque si no hay uno, no hay otro, básicamente, se complementan los dos. Me encanta eso. Bueno, me encantó. ¿Hay algo que, si nos quieras comentar algo que quedó, si no vamos cerrando y nos comprometemos a conversar en otro momento de nuevo? Muchísimas gracias. El último mensaje es sobre todo para aquella mujer que está escuchando esta entrevista. Sí. Eduquémonos más, leamos, accedamos a la biblioteca más grande, virtual y gratuita que se llama YouTube para poder capacitarnos sobre el Bitcoin, las criptomonedas, la blockchain, porque va a ser la única manera en que en realidad vamos a poder lograr inclusión financiera, libertad económica para nosotras, a pesar que muchos de nosotros estemos ya en otro nivel. Pienso que debemos de seguir apoyando, en este caso, a nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras amigas, que no tal vez tienen tanta información sobre el tema, y eso es nuestra responsabilidad hacerlo. Me encanta el mensaje. ¿Dónde te pueden encontrar en redes, Mónica? En Twitter, @Mónica Tajer con H, en Instagram lo mismo, en LinkedIn igual, así que conectémonos por las redes. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias y vamos a hablar de vuelta. Compromiso. Gracias a ustedes por la invitación.